Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Es un placer volverlos a tener aquí en estas videoclases. Bueno, como ya habíamos visto en antiguas o en anteriores clases, pues ya vamos a continuar con nuestro tema de hardware. Vamos a recordar un poquito acerca de qué es el hardware. El hardware pues es todo aquello que podemos ver, que podemos tocar, incluso todo aquello que es táctil, que es tangible. Bueno, también al hardware habíamos definido que existen diferentes clasificaciones de los hardware, como lo es de entrada, de salida, mixtos, de almacenamiento, de procesamiento. Bueno, para este caso, para el hardware, también le vamos a llamar a este tipo periféricos. ¿Qué son los periféricos? Los periféricos son los dispositivos que se encuentran en la periferia de la computadora y se conectan a ella para realizar tareas específicas, y existen los periféricos, ya habíamos visto, de entrada, de salida, de mixtos, de almacenamiento y de procesamiento. Entonces, ¿qué son los periféricos? Son aquellos que se encuentran alrededor, a la periferia de mi computadora, y se pueden conectar para realizar funciones específicas, ¿vale? No solamente puede existir este tipo de clasificación del hardware, también podemos encontrar clasificación del hardware, o se puede dividir tanto en hardware interno o hardware externo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, el hardware externo es todo aquello que podemos conectar a nuestra computadora, que se encuentra afuera de mi computadora como tal, como puede ser un ratón, una memoria USB, una tarjeta SD, puede ser un teclado, puede ser un monitor, todo lo que se encuentra fuera de esta y se puede conectar a esta computadora, pues es o se le considera como hardware externo. Tenemos también el hardware interno. ¿Qué es el hardware interno? El hardware interno es aquel que se encuentra adentro de nuestra caja, de nuestro gabinete, llamado también case. ¿Cuál es la diferencia entre el hardware externo y interno? El hardware interno es todo lo que nosotros podemos ver aquí, miren, adentro de nuestro gabinete. Adentro de nuestro gabinete podemos encontrar, por ejemplo, las tarjetas madre o las memorias. También podemos encontrar los lectores de disco, que también se encuentran formando parte de nuestra computadora. También podemos encontrar pues las tarjetas de video, como en este caso en la parte de aquí abajo podemos ver, es una pequeña tarjeta de video ya un poco viejita, pero pues al ser hardware, al poderlo tocar, se convierte en un dispositivo de hardware que realiza una función en nuestra computadora, pero es de clasificación interna. Tenemos, ya habíamos dicho, vamos a desmontar aquí nuestro procesador. Aquí en esta parte está el zócalo del procesador. Ay, ya se cayó. Este es nuestro zócalo del procesador. Este también es tangible, pero podemos tocarlo, podemos verlo, podemos sentirlo. Entonces este también es un tipo de hardware, pero en este caso es una clasificación de hardware. Fíjense cómo ya comenzamos a definir o a hacer definiciones. Esto es hardware. ¿De qué tipo? Interno. ¿Qué clasificación? Bueno, es de procesamiento. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que nosotros definamos, distingamos, pues las diferentes, o cómo se llaman las diferentes partes de una computadora. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos ya dar indicaciones o identificar precisamente pues ya las partes de esta computadora. Entonces, hardware interno se encuentra dentro de mi CPU o dentro de mi laptop, en las piezas internas que componen a esta. Hardware externo es todo aquello que podemos conectar a la computadora para que realice una función. ¿Ok? Bueno, tenemos el hardware también, y al igual que cualquier periférico,
pues también necesita tener una conexión o una conectividad. Por eso existe una clasificación también en la forma en cómo se va a comunicar los diferentes dispositivos de hardware. Bueno, existen de dos. Existen no físicos, medios de conexión o de comunicación no físicos, o medios de comunicación físicos. ¿Cuál es la diferencia entre estos y el otro? Aunque es muy notable por su propio nombre. ¿Qué es un medio de conexión o un medio de comunicación? Ok, cuando nosotros, siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, un balde de agua, lo tengo de un lado de la casa y la llave la tengo de otro lado de la casa. ¿Qué va a pasar? Si yo quisiera tener un medio físico, se denomina medio a la capacidad de transmitir o emitir cualquier cosa, en este caso datos, o en el caso del agua, pues la misma agua, se le conoce como medio. Si yo quisiera llenar esa cubeta, si mi manguera está de un lado y la cubeta está del otro lado, y quisiera llenarla, podría ocupar un medio físico. En este caso, el medio físico sería conectando una manguera que va a transmitir el flujo del agua a través de esta hasta que se llene el balde de aquel lado. ¿Ok? Ahora bien, ¿puedo ocupar un medio no físico también para llenar mi balde? Sí puedo ocupar un medio no físico. ¿Qué voy a ocupar? Pues voy a tomar el agua y la voy a aventar. Y la voy a aventar. Y la voy a aventar. En algún momento, esta cubeta se va a llenar, pero va a haber mucha pérdida en el transcurso de un lado hacia el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Hace que los medios físicos sean más confiables y más rápidos al momento de enviar o comunicar dos computadoras que los medios no físicos. A los medios no físicos son aquellos que nos permiten enviar información de un punto hacia otro por medio del espacio, como las tecnologías Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojas o las mismas radiofrecuencias, y existen muchísimas más, ¿no? En los medios físicos, pues ya podemos encontrar pues un cable, por ejemplo, un cable de Ethernet, un cable de USB, un cable SATA, un cable de luz. Es un cable o ya es un dispositivo o un medio físico, como por ejemplo pues este cable, ¿no? Este es un cable de tipo SATA que ahorita vamos a hablar acerca de él. Para poder conectar todos nuestros dispositivos a la computadora, también necesitamos algo llamado puertos de conexión. ¿Qué son los puertos de conexión? Pues los puertos de conexión son aquellas entraditas, como lo vemos en la imagen, o en esta imagen, muchachos. Son aquellas entraditas que nosotros tenemos en nuestra computadora, que nosotros tenemos o podemos observar en nuestra computadora. Estos son los puertos de conexión y pueden distinguirse por varias características. Si ustedes se dan cuenta, todos estos puertos son las entradas que tiene mi computadora para poder conectar diferentes dispositivos, tales como por ejemplo una cámara, un monitor. ¿Y cómo los podemos distinguir? Bueno, tenemos diferentes características. Lo podemos distinguir por la forma. Hay unos que son redondos, otros que son pues así como trapezoidales o trapecios, como estos. Hay otros que son completamente cuadrados, o hay otros que son como los cables de telefónicos, ¿no? También pueden existir aquellos que pues tienen una entradita, por así decirlo. Vamos a ver un poquito acerca de esta computadora rápidamente. ¿Cuáles son los dispositivos o cuáles son los puertos de conexión? Un puerto de conexión se le define así como los puertos que ustedes conocen, el puerto de Veracruz, el puerto de Mazatlán, algún puerto. ¿Qué hacen los puertos en realidad? Los puertos que nosotros conocemos, de Salina Cruz, por ejemplo, llegan los barcos y descargan mercancía. Y estos mismos son cargados de mercancía para enviarlo a otro puerto.
Por eso es la analogía de puertos de comunicación o puertos de conexión, porque a través de estos nos permite conectar a un dispositivo para enviar y recibir información a través de diferentes tipos de hardware. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos y aquí en las diapositivas les voy a dejar una pequeña, un pequeño esquema para que lo tengamos más visual. Ok, tenemos estos primeros que son los PS2, los puertos seriales de tipo 2. Estos puertos seriales pues se ocupan, si se dan cuenta lo distinguimos por su forma y por su color. Si se dan cuenta son iguales, pero lo puedo definir o distinguir por el color de cada uno. En el verde me es posible y siempre me va a ser posible conectar un mouse, un ratón. En el morado puedo conectar un teclado. Este es el puerto paralelo. Este puerto paralelo, si se dan cuenta, es de forma trapezoidal y también es definido como el DB25. ¿Por qué se le considera DB25? Porque tiene 25 orificios o 25 pines. Ahorita vamos a hablar acerca de estos, ¿vale? Y regularmente viene en color rosado. Muchos de estos puertos pues ya no se ocupan. ¿Por qué? Porque ya fueron desplazados por tecnologías más rápidas o tecnologías pues que ya son universales. Ahorita vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Tenemos el puerto VGA o el puerto de video, en el cual me es posible conectar un monitor. En este que conectaba, bueno, puedo conectar un joystick así de maquinita como hace mucho tiempo. O puedo conectar una impresora. Se conectaban impresoras en los puertos paralelos. Se conectaban, por ejemplo, fax o impresoras. En el puerto VGA puedo conectar un monitor, una pantalla. Aquí tenemos diferentes también cuadritos y que estos nosotros lo conocemos ya muy bien. ¿Por qué? Porque son los puertos USB. Los puertos USB. ¿Qué pasa, muchachos? Como les había mencionado hace unos instantes, ya varios de estos puertos ya son obsoletos. ¿Por qué? Porque uno compraba algún dispositivo y tenía que fijarse cuál era la entrada que manejaba. No sé si ustedes se acordarán hace mucho tiempo, por ejemplo, los celulares que pedían un cargador y decían, oye, ¿traes un cargador? Sí, traigo cargador, pero ¿qué marca es? No, pues es Nokia, es Samsung, es Sony, es no sé, es iPhone. Y entonces, pues no eran compatibles entre ellos. Entonces las marcas que hicieron, pues decidieron tener un conector universal. Un conector universal que nos va a permitir ya conectar cualquier tipo de dispositivo. En lugar de conectar el morado, por ejemplo, para un teclado y el verde para un mouse, ¿qué dijeron? Hoy en día tú puedes conectar tanto un mouse como un teclado a este dispositivo. Pero oye, necesito conectar una impresora. No te preocupes, también es universal. Tú puedes conectar una impresora a través de tu puerto USB. Tenemos aquí abajito el puerto de Ethernet. No es Internet, es Ethernet. Este tiene la característica de permitir conectar dos o más computadoras a una red. ¿Qué quiere decir red? Pues la capacidad de conectarse e intercambiar información a través de la comunicación de dos o más computadoras. Este es el puerto Ethernet. ¿Qué característica tiene? No sé si ustedes identifican muchísimo los cables de luz, los cables de teléfono. Es muy parecido al de teléfono, solamente que es más grande. Aquí tenemos también en la tarjeta de video. Tenemos otro tipo de puertos, como por ejemplo el de RCA, que este es el amarillo, y también ahí hay código de colores, como en las pantallas de hace pues no mucho tiempo, pero que yo podía conectar un DVD, por ejemplo, a través de que aparecía uno rojo, uno blanco y uno amarillo. Eran los mismos, simplemente que el amarillo siempre era para transmitir video, el blanco y el rojo eran para audio.
También tenemos aquí otro puerto muy parecido al puerto serial, pero este es un puerto de audio y video. Este es un puerto de audio y video, no sé si lo alcanzan a visualizar ahí. Es un puerto. Ups, a ver, vamos a dejarlo ahí. Ok, ahí ya lo pueden identificar, llamado S-Video o Super Video. Este también era un puerto que se ocupaba muchísimo para el video, pero en la llegada o en la llegada del USB o algunos otros dispositivos como las entradas de HDMI, de High Definition Interface Video, que ya nos ofrecen mayor nitidez, pues estos prácticamente pues desaparecen. Y pues aquellos jacks o puertos de conexión que nos permitían conectar, por ejemplo, una antena ya sea de radio o una antena aérea o la antena del cable, que nos permite trabajar con cables coaxiales. Bueno, este es un ejemplo de todos los dispositivos que podemos encontrar, o más bien todos los dispositivos que podemos conectar a través de nuestros puertos de conexión. También aquí está el ejemplo que les decía, que les iba a dejar, la pequeña tablita para que también la estén identificando e investigando. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de puertos de conexión, ya hablamos de medios de conexión, ya sabemos que el hardware es todo aquello que podemos conectar, que podemos trabajar con él para realizar una tarea, y a su vez pues nos va a permitir trabajar con otros dispositivos. Ya tenemos un medio, ya puede ser físico o no físico, tenemos un puerto de conexión, ¿sale? Y ahora también hay que definir que el puerto de conexión que nosotros vayamos a ocupar también tenga el mismo conector. El mismo conector, cuando nosotros hablamos de conectores, ¿sale? Estamos hablando definitivamente de los cables. Y estos cables pueden existir de diferentes formas, de diferentes tipos. Estos cables los puedes definir también por su color y por su forma. Como por ejemplo, aquí lo vemos. Si yo tengo un puerto telefónico, pues necesito un conector de tipo telefónico, y cada uno de estos también tiene un nombre. Si yo tengo un puerto de S-Video o Canon, también necesito un conector tipo Canon. Pero existen dos formas de conectores. Existen los conectores machos y los conectores hembra. Ahora sí, vamos a definir la analogía un poquito acerca de estos. Estos conectores, muchachos, no solamente los define, pues lógicamente por su forma. Los conectores machos son aquellos que van a tener los pines salidos, como por ejemplo en este caso, muchachos. Aquí si vemos tienen los pines, tiene unos palitos, y los conectores de tipo hembra son aquellos que tienen los orificios en el conector. Entonces existen conectores tipo macho y conectores tipo hembra. Y no solamente eso, sino a pesar de que son los mismos conectores o la misma tecnología, por ejemplo en el caso del USB, podemos encontrar diferentes tipos de conectores USB, como por ejemplo los de última generación, que ya son los de tipo C, los estándar A. Pero ¿qué diferencia tiene entre este de acá, que tiene la entrada blanca, y la entrada azulita? Bueno, este es una versión 2.0. Si ustedes ven una entrada de USB de color blanco o de color negro, ¿qué quiere decir? Que es una versión de 1.0. Es una versión que manejaba velocidades de transferencia muy, muy bajas, ¿sale? Y ya los de última generación ya son 3.0.
que vienen de color azulito o incluso hasta en ocasiones de color amarillo, que ya manejan velocidades, a pesar de que es la misma entrada, pero su tecnología va avanzado, es una versión mayor. Pues encontramos los micro USB, el micro USB de 10 pines, este USB-B de 5 pines, el tipo B 2.0, que es el que regularmente nosotros conectamos a una impresora, ¿sale? Y el 3.0, que también ya son para, es una mejora de este de impresora, porque este es una versión 2.0 y esta es una versión 3.0. Aquí vamos a ver un poquito, o vamos a definir un poquito los cables que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tengo un cable de que me va a permitir conectar un disco duro, ¿ok? Y me va a permitir conectarlo a la corriente de la computadora. Y este es un puerto SATA. Perdón. A ver, ahí estamos. Este es un puerto SATA y este es el cable o conector SATA, que si definimos y presionamos sobre este, ya solamente basta con colocarlo y ya me permite otorgarle electricidad a este disco duro para que pueda trabajar, ¿ok? Por ejemplo, tenemos también aquellos dispositivos o cables, que aquí tengo varios, son medios físicos. Por ejemplo, de un lado tenemos un puerto o un conector USB, y de este lado tenemos un puerto o conector ID, que también este es un conector que antes utilizaban los discos duros, pues ya antiguos, viejitos. Tenemos un cable, otro medio físico llamado cable de Ethernet, en el cual pues puede entrar efectivamente en un puerto de Ethernet, pero las terminales se les conoce como RJ45. Tenemos un cable aquí de audio, por un lado, ya lo habíamos visto, todo lo identificamos, es un cable de jack 3.5 milímetros, ¿sale? Es de 3.5 el que nosotros ocupamos o que conocemos o que pedimos. Me da un cable de esos de entrada de audífono. Bueno, ya sabemos hoy en día que entonces la entrada de audífono se llama jack 3.5. Y de este lado, pues aunque sí es del mismo cable, pero el conector del otro lado, como por ejemplo para una consola de audio, podemos encontrar un tipo Canon. Tenemos también conectores y cables, pues ya también identificamos que por su color y por su tamaño y por su forma, pues es un cable para conectar monitores. Y así vamos a poder nosotros identificar muchísimos dispositivos a través de su conector, ya sea lógicamente los únicos que van a tener conectores van a ser aquellos que tengamos como medio físico de conexión. Ok, bueno, continuamos, muchachos. Ya tenemos pues nuestros conectores, ya sabemos que existen puertos de conexión o de comunicación entre las computadoras, que tienen un medio, que tienen un conector, que cada conector se define y se visualiza dependiendo su forma, su tamaño. También necesitamos un cable para poder que pueda ingresar en ya sea de tipo hembra o de tipo macho, para poder conectar diferentes dispositivos. Pero ahora bien, ahí viene la pregunta. Este es un tema que lo voy a ocupar muy rápido, muchachos, porque en ocasiones nos lo enseñaron así muy lento, este temita, ¿no? De cuándo usar bit y cuándo usar byte. Yo les voy a explicar muy rápido. El bit es la unidad mínima de transferencia de datos. El bit solamente es un pulso electrónico. Hay un 1 cuando existe una descarga eléctrica o electrónica y un 0 cuando se apaga. Entonces, la información en toda mi computadora siempre se transmite a través de pulsos eléctricos. Es como, por ejemplo, los toques de la feria, ¿no? Cuando le prenden, hoy sientes y hay una reacción en tu cuerpo, ¿verdad?
Y cuando lo apagan, tu cuerpo, ¿qué pasó? Queda en reposo. Y si lo vuelven a encender, de nuevo vuelves a agarrar esa tensión. Pues hagan de cuenta que es lo mismo. El bit, cuando hay un 1, es cuando lo encienden y tu cuerpo está así rígido. Y el 0 es cuando lo apagan y tu cuerpo se vuelve, se vuelve a quedar así tranquilo, sin prisa, ¿no? Así tranquilito. Entonces, el bit es una capacidad. Cuando nosotros estamos hablando de capacidades, debemos de hablar también de una unidad para poder saber a qué velocidad voy a enviar un archivo de un sitio a otro. Se mide en bit. Y el bit siempre se escribe con la B minúscula. La B minúscula que identifica que estoy hablando de una velocidad. Por ejemplo, por eso siempre encontramos que cuando hablamos de velocidad, por ejemplo, de internet, me van a vender kilobits por segundo. No kilobytes, kilobits, bit. ¿Ok? Entonces, un bit equivale a un 1 o un 0. Un kilobyte, lógicamente que entre mayor sea la velocidad, pues vamos a utilizar medidas o unidades métricas, pues que engloban pues una gran cantidad. Es como por ejemplo nuestra unidad métrica mínima que al menos utilizamos diariamente es el milímetro. El milímetro se convierte a centímetro. Del centímetro ya lo convertimos a metros y de metros a kilómetros. Hagan de cuenta que es lo mismo. Entonces, un bit es la capacidad de enviar un 1 o un 0, ¿sale? Pero ya cuando hablo por minuto, entonces, o bit sobre segundo, entonces cuando estoy hablando de estas capacidades, estoy hablando de velocidad, que antes nosotros utilizamos los kilobits por segundo, por ejemplo, cuando hablábamos de internet a través del teléfono, de un dial-up. Megabits ya a través de servicios ADSL, como por ejemplo el de Infinitum, que ocupan también el teléfono, pero ya te dan un módem. Y el gigabit o las velocidades de gigabit ya son aquellos servicios de internet que se ofrecen a través de una tecnología de fibra óptica. Ahora bien, ya vimos qué es el bit. Ahora, ¿cuándo voy a ocupar un byte? El byte es la unidad de almacenamiento mínima y se compone de 8 bits. ¿Por qué compongo de 8 bits? Porque un byte me da la oportunidad de almacenar un grafo. Un kilobyte, ojo, y la B del byte siempre lo vamos a identificar porque se escribe con mayúscula. El kilobyte equivale a 1024 bytes. ¿Y qué puedo ahí almacenar? Pues ya un texto plano, una cartita, texto nada más. En un megabyte equivale a 1024 kilobytes. Y aquí en un megabyte ya me da la oportunidad de guardar, pues por ejemplo, una imagen, algún tono, algo mínimo, ¿no? Un gigabyte me va a dar la oportunidad de guardar, por ejemplo, una película o varias películas, dependiendo la calidad. El terabyte, que ya son unidades de almacenamiento muy, muy grandes. Y el petabyte, los petabytes pues ya son unidades de almacenamiento muy grandes. ¿Y dónde lo encontramos? Regularmente nosotros lo encontramos en las memorias USB o en algún dispositivo de almacenamiento. En algún dispositivo de almacenamiento nos permite trabajar con bytes. Aquí les pongo este ejemplo de esta memoria. Esta memoria está mal etiquetada. ¿Qué ven de raro? Exacto, que la B es minúscula, entonces no está hablando de almacenamiento, me está diciendo que esta memoria es de 16 gigabits. Y si estás hablando de bits, estás hablando de velocidad. Tendría que ser una B mayúscula para que me estés hablando ahora sí de una unidad de almacenamiento. ¿Ok?
Bueno, muchachos, pues hasta acá nuestra clase. Espero que les haya servido de muchísimo. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya aquí tienen, pues, o pueden dejar sus comentarios aquí en el canal o pues por los medios de comunicación que ya definimos con antelación. Ok, pues espero que la sigan pasando muy muy bien y les mando un gran abrazo y un gran saludo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.